mensajes, esos 7 minutos por un lado, 14 minutos de video en total, y referidos allí a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ataque que recibió por parte de la vicepresidente de la Nación. Vicepresidente de la Nación que impulsa el crecimiento de los miembros de la Corte, de la actual conformación a 25 miembros. Y en definitiva allí diciendo como que todos estamos en libertad condicional y como la Corte allí se ha politizado y ha degradado la calidad institucional de la República Argentina. Son dichos de la vicepresidente de la Nación. Queremos consultarlo al abogado constitucionalista Daniel Sapsay sobre lo que ha manifestado en el día de ayer la vicepresidenta Cristina Fernández, y por eso estamos en contacto con él. Doctor Daniel Sapsay, muy buen día. Claudio Rigoli. Buen día, Claudio, ¿qué dice? Un gusto escucharlo. Igualmente, Daniel. Bueno, ¿cuál fue su primera impresión al escuchar allí por primera vez ese mensaje de la vicepresidenta de la Nación? Mire, por supuesto, una sensación absolutamente de repugnancia, porque que una persona con semejante cargo se permita hablar en esos términos tan agraviantes, tan insultantes y tan groseros contra los más altos magistrados de la República es vergonzoso. Esto no pasa en ningún lugar, nos desprestigia aún más. No de ninguna manera sorpresa, porque es más de lo mismo, se le van agotando los tiempos. No le funcionó la Comisión Beraldi con el Consejo Asesor. No le ha funcionado tampoco el haber paralizado a la Oficina Anticorrupción, que se abstuvo de investigarla en estos temas. Ni tampoco el haber transformado la Unión de Información Financiera en una suerte de cómplice del lavado, cambiando totalmente la doctrina anterior, que era lo que para eso está la Oficina de Información Financiera. Por otro lado, ve que la Corte le rechaza los recursos extraordinarios interpuestos de manera inconstitucional porque no hay sentencia definitiva. Y por otro lado ve que avanza el alegato del fiscal Luciani, que realmente parece que es una fuerza impactante, y por lo tanto se ve absolutamente en una situación de acorralamiento. La que está acorralada es ella, que tendría que agradecer, porque ella tendría que haber estado presa desde hace mucho, con la cantidad de procesos, de la gravedad que la comprenden, sí, y con las pruebas tan inmensas. O sea que ella en realidad, ahí está la desigualdad ante la ley. Si fuera cualquier mortal estaríamos presos desde hace años. Pero bueno, ella se considera una víctima. El victimizarse ha sido siempre relato Kirchner. Ajá. Todo lo que dice es absolutamente mentiroso y además no tiene nada que ver con lo que los Kirchner hicieron en su provincia, que la transformaron en un feudo, una mini Venezuela, donde no hay justicia independiente, donde es la sobrina presidencial la que los investiga por el tema de los terrenos, donde desaparecen miles de millones de dólares con el tema de regalías y no pasa nada, y podríamos seguir. Entonces, realmente a mí no me sorprende, me da vergüenza que tengamos la cúspide del poder, porque de hecho, quien preside es ella. Ahí ya se produce, digamos, cuando asumen los Fernández, ahí aparece la gran subversión del poder. ¿Por qué? Porque pasamos de un presidencialismo a un vicepresidencialismo, que es el régimen que nos gobierna con los resultados que ahí tenemos, la destrucción cada vez mayor del país, la ingobernabilidad y la búsqueda absolutamente loca de la impunidad, se destruya lo que se destruya, día a día. Daniel, ¿ella incurre en algún tipo de delito en este tipo de ataque a la Corte Suprema, al otro poder del Estado o no? Bueno, sin lugar a dudas. Primero, la Constitución en el artículo 109 le prohíbe al presidente la posibilidad de entrometerse en causas judiciales. Lo que ella y también Alberto hacen permanentemente. Imagínense lo que ocurriese si pasara lo contrario, es decir, que el presidente de la Corte empezara a analizar lo que pasa en el Ejecutivo, que en realidad es lo mismo. Sería tomado como un escándalo. Esto, en cambio, se ha normalizado, desgraciadamente. Por otro lado, hay actitudes de difamación, hay difamación, hay extorsión, en fin, yo no soy penalista, pero creo que ya incurre nuevamente en un concurso de delitos con toda esta fantochada, porque es una fantochada, parece como un capítulo de streaming. Además, digo yo, cómo uno ve en que
en el caso de la vicepresidente, está en una burbuja en la cual solo le interesa ver cómo puede zafar allí de las causas judiciales. Exactamente. Y no preocupándose por la cuestión, digamos, institucional del Poder Judicial o cómo mejorarlo en todas sus estructuras que necesitan mejoras, por cierto. Entonces, cuando uno después ve que quieren llevar los miembros de la Corte, la conformación actual, a 25 miembros, y uno dice, ¿qué locura es esta? Y en las condiciones que está este país. Pero además, ni siquiera logra imponerlo en el Senado, no tiene los votos tampoco. Totalmente. Esa es otra cosa que les falló. Ellos buscan jueces militantes y después hace toda una especie de discurso hablando de la legalidad y de la importancia de una justicia independiente, de la separación de poderes. Es toda una mentira. Piensa, doctor Sapsay, Marcelo Echeverri lo saluda, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, ¿puede ser que le haya traicionado el subconsciente cuando dice que estamos todos en libertad condicional? Porque en realidad la que podría estar en libertad condicional, según la mirada, es ella. Y bueno, yo no soy psicoanalista ni psicólogo, pero parece muy apropiado lo que usted dice. Un acto fallido. Claro, por eso, porque en realidad no nos sentimos... los problemas que tenemos nosotros, si es de justicia, es con la justicia más abajo, ¿no? Con la justicia alta, con la que nos roban todos los días y no sabemos qué hacer. Sí, o quien cobra el equivalente a 110 jubilaciones mínimas. Sí, señor, y nadie apela, eso sí, nadie apela. Yo digo, el ser humano es un animalito de costumbre, como usted decía, Daniel. En Santa Cruz ellos hicieron el Poder Judicial como un traje a medida, ¿no? Total. Entonces digo yo, vienen al gobierno nacional y dicen, pero ¿cómo la justicia no reacciona así con nosotros o no tenemos la misma justicia acá? Y es como que persiguen esa forma, ¿no? Ellos son más iguales que otros, como decía Orwell en la rebelión de la granja, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? El chancho jefe cuando un día dice, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que los demás. Que fue genial. Y efectivamente se aplica perfectamente a ellos. ¿Y usted lo considera que es como una presión o meterle presión a la Corte en cuanto a las decisiones, las causas judiciales pendientes en su contra? Permanentemente. Lo que pasa es que como no tiene la suficiente creatividad como para buscar otro camino, ¿cuánto hace que lo hace? Y lejos de servirle, cada vez es como un balazo en contra. Pero es muy poco creativa la señora. ¿Y el ministro de Justicia también colabora en ese sentido? Y sin duda, sí, es un lenguaraz. El ministro de Justicia, además, ni siquiera es él realmente el ministro, es el segundo, es Mena, ¿no es cierto? Él es como un mascarón de proa, que patalea y grita e insulta, sin ningún resultado más que exactamente lo contrario que se propone, porque irrita tanto que al contrario, digamos, estimula a que los jueces actúen en contra de lo que él quiere lograr. Daniel, dejando de lado toda la situación política en este momento y las causas judiciales, elevar los miembros de la Corte de 5 a 25 miembros, ¿podría ser positivo en un hipotético caso y pensando en positivo o no sirve para nada? Mire, para mí todo lo que implica que durante una administración se acomode el número de miembros de la Corte para tener una Corte adicta, porque se lo hace para eso, ya sea ampliando o achicando, es sumamente negativo, porque transforma a la Corte en una suerte de órgano dependiente del Ejecutivo. Así que me opongo absolutamente. Las Cortes Supremas en su composición se tienen que ir suplantando y de manera natural, es decir, por dimisión, por remoción o por fallecimiento de sus titulares. Daniel Sapsay, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento.